En el estudio a Cristian Rosas, politólogo, internacionalista y cristiano. No sé si Cristian conoce el caso de Enon Burg. En todo caso, se lo puedo volver a repetir. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Bien, Fabricio, gusto estar Oye, acá. ¿te enteraste de este Siempre. caso de este profesor cristiano encarcelado por segunda vez por negarse a usar pronombres Ah, sí, 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 sí. LGTB y ha causado bueno, ha causado unos mini reclamos porque la verdad, generalizadamente, Irlanda parece que ya ha perdido la Bueno, razón. sí, bueno, la verdad que fue un caso sonado. JD Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, esta semana al inicio en una conferencia mencionó este y otros casos más de persecución religiosa Sí, claro. en los países europeos donde se censura la opinión disidente a la ortodoxia circunstancial y temporal del Estado. Es decir, el Estado ha adoptado la premisa que nuestros derechos de libertad de expresión y opinión de pensamiento provienen del Estado. Eso presume la premisa Esto es socialismo, ¿eh? de que, claro, que el individuo es un súbdito, es una criatura del Estado. Y ahí es donde se hace aún más visible, notorio, necesario y urgente la importancia de retornar a una cosmovisión política cristiana. Nosotros muchas veces hace poco escribí un artículo que se llama Christendom Age, que es la época Sí, lo leí. del dominio cristiano. La cristiandad tiene una postura política que ha estado vigente en la civilización occidental por años y que se ha ido erosionando en las últimas décadas a propósito del avance de las ideologías contra natura. Por ejemplo, el concepto del derecho inalienable es un concepto netamente cristiano. ¿Qué significa inalienable? Que no puede ser condicionado o retirado por el Estado ni proviene del Estado. O sea, es un derecho que antecede al Estado. Lo único que el Estado hace es lo reconoce, porque es un derecho natural. Sí, claro. Entonces nuestra capacidad de pensar libremente no es otorgado por voto, ni por partido político. Es porque así fue impartido en la humanidad la semejanza de nuestro Creador. Nos hizo igual a nosotros, nos impartió, nos creó, nos formó con esa capacidad Ok, de pensar libremente. ya que dicen, pero si todo eso es tan evidente, ¿por qué Europa parece que ha perdido la razón de esta manera, habiendo, no abrazado, habiendo vivido, habiendo existido en estas verdades durante Bueno, siglos? como dice el pasaje bíblico, que aquel que esté fuerte mire que no tropiece. Hay una otra frase que dice, la libertad siempre es una generación de perderse. Es decir, que los derechos que muchas veces nosotros asumimos que ya son letra escrita, no son así. Cada generación, de generación en generación, se tiene que enseñar e inculcar la importancia de entender los fundamentos de nuestra política y de la justicia. Por ejemplo, ahora hay una página que se habla el derecho de portar memes. No de portar armas, de portar memes. Porque por O sea, memes, de disentir. de disentir, porque por portar un meme hereje a la postura oficial del gobierno, muchos han sido cancelados y han sido encarcelados. Perdóname. No, Ajá. no estamos hablando del siglo pasado ni de hace No, 5 años. ahora. Hoy, en Alemania, Hoy. te pueden no solamente cerrar las cuentas, sino se pueden meter a tu casa a incautarte los dispositivos Claro. si es que identifican que desde ese IP estás enviando Claro, discursos de odio, como se dice, claro. ¿no? Ahora, pero esto no es ninguna novedad. O sea, esto que estamos viviendo no es algo que ha acontecido recientemente en los últimos tiempos. En la Biblia ya está. O sea, en la Biblia se habla en Isaías, se menciona que el derecho se retiró. Siempre menciono este pasaje claro. bíblico que es importante. Dice, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza. Y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Es decir, la consecuencia de que la equidad, la justicia se aparten, se alejen y el que esté en el bien sea puesto en prisión es por una razón. Que la verdad tropieza en la plaza. Es decir, la verdad se ausenta en la esfera pública. Es decir, la iglesia no hace qué. Es decir, los portadores de la verdad, que somos los cristianos, porque somos... No te hablo de la iglesia en términos No, claro, denominacionales, claro. te hablo como la iglesia universal, ¿no? Claro, por supuesto. La iglesia cumple la voluntad del Padre, ¿no? Somos los portadores de la verdad. O sea, los cristianos decimos haber encontrado la respuesta. Decimos haber encontrado la verdad encarnada, existencial, ejemplificada,
cuyo nombre es Jesús. Entonces los portadores de la verdad son la ciudad en el monte. No tenemos la opción de pasar por desapercibidos. Perdón, Cristian, ¿me quieres Ajá. decir que hay generaciones de cristianos en Europa que se callaron la boca y no hablaron cuando tenían que hablar? ¿Y estas son las consecuencias? Por supuesto, y se cayeron por múltiples razones. Uno, porque quizás perdieron la fe, pensaron que esta batalla era imposible de ganar, quizás tuvieron una errada interpretación escatológica Ujú. que los hizo ser no la sal de la tierra, sino la sal del salero del templo, y una sal que no saliniza pues no sirve para nada, como bien lo dijo nuestro mismo Señor. Otros quizás no lo hicieron por cobardía, otros no lo hicieron por temor. Por eso cuando se habla de la lista de migraciones para entrar al reino de los cielos, se menciona en la primer lugar de la lista que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. El cristiano no puede ser cobarde, es Y al ladito están los contradictorio. idólatras, ¿eh? Sí, todo lo demás, pero el primero que encabeza la lista son los cobardes. Sí, exacto. ¿Y por qué? Porque creo yo que quien conoce la verdad está obligado a ser testigo de la verdad. Por eso el Señor dice, ustedes son mis testigos. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es estandarte y baluarte de la verdad, columna vertebral de la verdad. Ahora, hay otra cosa que Pablo también dice. Ujú, Creo ujú. que es 1 Corintios 4. Ujú. 4, Alan Hielo, 4:20, creo que es 4:21. Dice, el reino de los cielos, algo tan interesante hablar Claro. del reino. El reino de los cielos no avanza con palabras, sino con poder. Claro, así es. Así. ¿Y eso cómo lo traducimos a este tiempo? De la misma forma, mira, nosotros vemos que el reino de los cielos, que es lo que nosotros oramos, según lo que nos enseñó nuestro maestro, los discípulos le preguntaron cómo oramos, le digo, así deben de orar. Entren en su cuarto y digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, cuando vemos que se atacan políticas del reino, como lo es el tema de la familia, la primera institución creada por Dios mismo, antecede al Estado y antecede a la iglesia. Es una creación Antecede al pueblo de Israel incluso. antecede al pueblo de Israel, a la Antecede iglesia, todo al lo que está Estado. atrás. Es la primera institución creada por Dios, ¿no? Cuando vemos un ataque frontal, directo a la familia, entonces tenemos la obligación de defenderla. Cuando se pretende desfigurar mediante unión civil, por ejemplo, que pretende equiparar, ahí no hay punto medio. No podemos ser copartícipes en ningún extremo. Porque eso es peor todavía que ser un activista de unión civil. Peor es ser un pro familia y coexistir. No, tenemos que puntualizar. Es un ataque no a la política nacional, partidaria, peruana, temporal. Es un ataque a la política del reino. Cuando hablamos del ataque a la libertad, es un ataque a la política del reino. Dios nos hizo libres, con libre albedrío. Dios no nos impone aceptarlo. El Señor no te obliga, porque para el que lo rechaza y sea obligado a estar al Señor, sería pues un infierno. O sería un robot, ¿no? O sería un robot. androide, ¿no? ¿Qué tipo de Dios sería ese que quiebra tu voluntad? No, el Señor acorteja, nos da la oportunidad, nos ama, nos persigue, pero no te impone, no te doblega, no viola. Y además de Tu eso, voluntad. Cristian, es un Dios que está tratando con la raza humana con una enorme paciencia. Claro. Una longanimidad así, pero a veces ya inentendible, ¿no? Mira, van 2000 años de esto, imagínate qué paciencia Por tiene el supuesto, Señor. pero yo quiero mencionar algo sobre el caso de Europa e Irlanda que has traído a colación. Así como las personas tenemos personalidad y características que nos definen como individuos, también corporativamente las naciones las tienen. Ujú. Por ejemplo, estuve el 2018 en Rusia, en Moscú, como observador del referéndum que aconteció para modificar la constitución En Rusia. en Rusia. Y hubieron tres aspectos. ¿Qué tal jamón ese? Ah, muy bien, muy bien. Primero, introducir al Dios Todopoderoso en la Constitución. Segundo, definir la familia como hombre y mujer. Y tercero, permitir la reelección presidencial. Sobre el primer punto, quisiera hacer una pequeña acotación. La nación rusa en el año 1918, 100 años antes exactamente, con 100 balazos de los soldados rojos, apuntaron al cielo y dispararon. ¡Puf, puf! Y se creó el primer estado ateo de la historia humana. El primer estado ateo. La Unión Soviética, Rusia. 1918, en la Constitución, estado ateo. 100 años después, 2018, el referéndum cambia y vuelve a reconocer al Dios Todopoderoso en su Constitución. Es la conversión de una nación-estado. No es la conversión de individuos, es de una nación-estado. ¿Es posible que una nación-estado pase de ser atea a creyente?
el ejemplo más evidente y cercano es Rusia. Después de 100 años se modificó en referéndum y se defendió e instituyó la familia como hombre y mujer. Hay otras repúblicas, como el caso de Francia, que exterminaron la monarquía, instalaron la Revolución Francesa y se instaló una república masónica que tiene el mismo logo de las logias: fraternidad, igualdad, solidaridad. Y hasta ahora sigue siendo masónica. Se tendría que hacer una revolución de la república o una contrarrevolución, como lo queramos llamar, o se tendría que hacer una reforma para modificar o convertir la república como sucedió en Rusia. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es distinto. La república estadounidense, que también fue parte de otra revolución, introduce en su primera línea de declaración de independencia, dice: nosotros el pueblo sostenemos estas verdades como autoevidentes que hemos sido creados iguales. Es una república creyente, que cree que hay un creador que los hizo iguales y que su verdad es autoevidente y lo sostienen ellos. Es una república cristiana. Entonces tenemos una república cristiana, una república masónica y una ex república atea, hoy otra vez cristiana. Entonces, ¿esto cómo influye? Que cuando la república es cristiana, reconoce que la fuente originaria de los derechos no es la voluntad popular, sino está por creación. Esto lo defendió un pastor presbiteriano, un escocés llamado Samuel Rutherford, también filósofo político. Se enfrentó al rey Charles II de Inglaterra y él acuñó el término Estado de Derecho. Y él dijo esto: hoy todo el mundo habla de Estado de Derecho, Estado de Derecho. Ese es un aporte de un pastor evangélico, para que se recuerde y se sepa. Eso no es un aporte secular. Y el pastor evangélico Samuel Rutherford acuñó el concepto de Estado de Derecho porque dijo que Dios no hace excepción de personas y que todos estamos sujetos a un mismo Estado. Perdóname, ese tema para mi canal de YouTube. Por voy a ir a apuntarlo, ¿ya? Es un Estado, estamos sujetos a un Estado de Derecho que solo es legítimo si el derecho va en sintonía y anclado a la ley moral superior. Es decir, lo que en último ratio define la legitimidad de una ley no es la voluntad popular, sino que va en sintonía con la ley moral superior, con la ley natural. Esto de Escocia se distingue brutalmente de las posiciones francesas como de Montesquieu, que decía: la ley no es ley porque sea ley, sino la ley es ley porque es hecho por los hombres, para los hombres y para los hombres. Oye, o sea que en la fuente y el último ratio, ¿qué es la voluntad popular? No. Esa posición masónica francesa de Montesquieu, que muchas veces se enseña en muchas universidades, coloca la voluntad del hombre como última ratio de validación de una ley. Pero para el cristiano no es así. No importa si tenemos en una encuesta 99.9% de peruanos a favor de algo, ¿y qué? La encuesta no es un indicador válido para el cristiano, en ningún extremo. Nosotros no nos validamos por la opinión popular, ni nos interesa, es un punto de referencia únicamente. Nosotros tenemos otra fuente de determinación. ¿Es la ley coherente con la ley moral superior? ¿Coincide, está en sintonía con lo que Dios demanda, exige o prohíbe? Si es así, la ley es legítima. Y si no es así, no es legítima. Esa es una postura cristiana. Esa posición se perdió en Europa. ¿Por qué? Porque dijeron: la voluntad popular exige que se censure opiniones que promuevan el odio al género. Entonces, el nuevo Dios de los cristianos en Europa ya no es Dios, ya no hay temor a Dios, hay temor al rey, o temor a la república, hay temor a la ley, hay temor a la cárcel, y ese temor ha hecho que se queden callados. Y en vez de disuadir el ataque del Estado, lo ha envalentonado y lo ha incentivado, por eso los ha perseguido, por eso lo persiguen. Pero estoy convencido que personas valientes como este pastor de Irlanda, por su fe y por su obediencia, será capaz de transformar no solamente la ley, sino su nación. ¿Por qué? Porque muchas veces estas cuestiones o estos dilemas, la mayoría de la población no está consciente de aquello. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien se pare al frente, como David ante Goliat. No hay nadie quien diga: ¿y qué si es popular, si es ley y la ONU? ¿Y qué si está refrendado por la ley de Media y de Persia? Por 2 de los 3 consejeros del rey y los 120 sátrapas. Y yo igual oraré en la mañana, en la tarde y en la noche, como Daniel.
El cristiano tiene que ser irreverente frente a aquello que es contrario a la voluntad divina. Tiene que recordar que es un ciudadano del reino de los cielos. Cristian, en ese sentido, entonces, ¿cuál es el razonamiento que debería tener la iglesia de Dios que está en Perú, como diría mi hermano Muy bien, Pablo? muy bien, muy bien. Bueno, el Señor tiene pues su iglesia regada en todas las naciones de esta tierra. Y eso es voluntad del Padre, que así sea. Yo creo que la iglesia en Perú ha caminado en obediencia en los últimos años, en los momentos difíciles de crisis y de prueba. Yo creo que las naciones enteras han sido puestas a prueba en las últimas 2 décadas. Uno con el tema de género, el tema de la unión civil, el aborto. No solamente las instituciones cristianas también, sean católicas, protestantes, ortodoxas o de cualquier denominación o cualquier, como yo llamo, iglesias de registro público terrestre. Porque eso solamente existe para la concepción humana. Ante Dios, ¿qué le importa el registro y el RUC y la partida registral de la denominación? Es una creación humana nomás. La iglesia del Señor, aquella que cumple su voluntad, es una iglesia fiel. Y esta iglesia fiel se ha parado en Perú con firmeza. Y ha dicho no a la ideología de género, no al aborto. Ha sido un escarmiento para iglesias en otros países también, que Yo creo que sí. Perú, a ver, discúlpeme, Sí. esa iglesia en Perú malaspectosa, marrón, tierruda, tenga De un país de un subdesarrollado, país marginal en los tercermundista. extramuros de la civilización, haya sido fiel y obediente al Señor. Que tenga menos de la mitad del 1% de la población mundial. Sí, claro. Pero con una iglesia que tenía temor a Dios y que estuvo dispuesta a manifestar. Es glorioso eso. Por eso la Biblia dice que la creación entera está esperando la manifestación de los hijos del hombre. Yo me acuerdo que cuando marchábamos en esa época de todas las denominaciones, o sea, de todas las iglesias de registro público terrestre, para Claro. llamarlo de alguna forma, yo sentía que esto finalmente pues es la voluntad del Padre, ¿no? Que nosotros nos unamos en Él, y por Él, y para defender su reino. Y algunos hermanos me decían, hermano, pero hemos marchado miles, millones en el Perú y no hemos salido en ningún medio de comunicación. Y dije, no importa, la óptica que interesa es que Dios nos haya visto. Basta que el Señor nos haya escuchado. Si nos estamos enfrentando al mundo, que todas las fuerzas se unan, la ONU, Estados Unidos, todas las potencias, de otra forma no sería justo si Dios está de nuestro lado. Que se unan todos los que se tengan que unir. Si nosotros estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Esa obediencia y esa lealtad produjo que en el Perú se derogaran las leyes, se derogaran esas autoridades que estaban en rebelión a lo establecido desde el inicio hasta el fin, y pudiéramos inspirar a otras naciones. Esas otras naciones se han levantado, y muchos se han levantado tomando como punto de referencia lo que el Perú hizo. ¿Por qué? Porque la afectación del bien en un sector afecta al bien en general. Yo quiero hablar del Perú ahora y de la iglesia en Perú que está dando batalla, etcétera. Anteayer tuvimos una entrevista contigo en Una Voz Referente Sí, aquí sí. con mi esposa y estuvo bonita, estuvo muy interesante. Y toquemos un tema que no hemos profundizado, pero me gustaría conocer tu opinión. Claro. Lima como la capital de Perú. Éfeso. Se parece, yo creo que se parece un poco, ¿no? No en el sentido de la idolatría, aunque ciertamente hay mucho acá en el Perú de eso, sino en el sentido de que Pablo dijo, bueno, le dijo el Señor, el Espíritu le dijo a Pablo, quédate aquí en esa ciudad porque hay mucho pueblo. Así es, hay mucho pueblo. Y yo creo que sí, en el Perú hay mucho pueblo. ¿Por Y qué? eso se ha manifestado. ¿Por qué hay mucho pueblo en el Perú? Bueno, ¿Qué ha pasado? No sé, o Yo es creo- simplemente, o es una pregunta sin respuesta. yo creo que la sangre de los mártires ha sido pues la semilla de la expansión de la iglesia. El Perú históricamente ha tenido enfrentamientos directos con lo que religiosamente se llamaría doctrina de demonios, ¿no? O sea, Principados. o principados y potestades. Nos hemos enfrentado al comunismo ateo, demencial, del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, al MRTA, a la super hiperinflación, y en esas situaciones donde el Perú rompió récord global de inflación, de terrorismo, de inseguridad, etcétera, los peruanos subimos a ampararnos en la fe. Y muchos guerreros del Señor estuvieron dispuestos a trabajar en las zonas rojas en esa época, cuando las papas quemaban. Dios levantó hombres con temor de Dios con mucha fortaleza. ¿Tú crees, Cristian, que el Señor
bueno, no sé qué, no podemos entrar en la mente del Señor, pero solamente estamos en el plano de la especulación. Ujú. Que hayan existido no solamente testimonios, sino oraciones de hombres, de 2, 3, de unos pocos, a quienes el Señor ha honrado y por eso ha sobrevenido sobre el Perú una especie de bonanza, no solamente Sí. económica, sino incluso en ese Moral y tema espiritual. cultural, Claro, por supuesto que sí. por algunos pocos. Sí, por supuesto. Siempre es la lealtad y la fidelidad de algunos pocos. El Señor obra, basta con uno, basta con dos. O sea, no es una cuestión democrática. El Señor no está esperando que el 51% de la población peruana... No, no, no. Él es fiel a los que le son fieles. El Señor es fiel a su palabra, Él es bueno. Y si hay un valiente, como este irlandés, no lo va a dejar solo. El mundo entero conocerá su historia. Y la cristiandad en su conjunto, hasta el Perú, comentará su caso. Porque el Señor es fiel. Este hombre se está parando no en sus fuerzas, se está parando en la promesa del Señor. Y cuando uno confronta el mal, no se para en sus fuerzas. A ver, ¿quién en la tierra o en Perú es digno de luchar las batallas del Señor? Nadie es digno, pues. ¿Quién está habilitado para hacerlo moralmente? Ninguno. Ninguno, no hay ni uno. Nadie es digno, nadie es bueno. Pero todos aquellos que se levantan nos paramos en la promesa del Señor. Porque creemos que la batalla es de Él y la victoria es de Él. Y Él ayuda y honra a los que le honran y a los que le obedecen. Nosotros adoramos y marchamos para una audiencia de uno. No para las cámaras, la televisión. Eso es algo terrestremente anecdótico. Es un complemento, es un aditivo nomás, es algo estético. Nosotros marchamos para una audiencia de uno. Nosotros pedimos y elevamos nuestro causo a la audiencia de un solo juez. Suficiente. Esa convicción es aquella que es capaz de mover los hilos de la historia y transformar las realidades de la tierra. Es capaz y nosotros lo hemos vivido en el Perú. Y queremos ahora compartir y contagiar de esta convicción y fe a las demás naciones como está aconteciendo. Es mi oración ahora que Rusia, que ahora se está llevando muy bien con Estados Unidos y que son dos grandes potencias de la tierra y que tienen dos presidentes cristianos con temor de Dios, puedan unirse para derribar todos esos principados y potestades terrestres políticos que proscriben la verdad, que persiguen la verdad, que castigan la verdad, que criminalizan la verdad. Ok, Cristian, estamos con Cristian Rosas, politólogo, internacionalista, cristiano y fundador del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas aquí en Betel Radio, en hora punta, 100.1 FM, 11:12 del día. Cristian, ¿qué le viene a Europa? Para ir terminando, ¿qué atenernos con respecto a esta Europa, a ver, que viene, vale, influenciada por todo este asunto de la alta crítica, por todo este asunto de la búsqueda del hombre como centro de la filosofía? ¿Y qué más ha movido eso? Bueno, y todas las cuestiones de ateísmo que ocurrieron. Las iglesias abandonaron su fe e incluso abandonaron las cuestiones más básicas del cristianismo. ¿Qué le viene a Europa después de esto? Mira, son casi más de 2 siglos, casi 3, que culturalmente, académicamente, se ha querido desarraigar y desplazar a Dios. Y esto ha traído consecuencias que hoy son latentes y visibles y crisis de muchas formas y maneras. Pero a su vez también Dios ha levantado hombres con temor de Él, cristianos, en otras potencias aún más grandes que ellas. Y esta situación, por ejemplo, del abuso a los cristianos, está generando una reacción en aquellos que son más poderosos. Por ejemplo, Trump ha mencionado que no va a permitir la importación de negocios españoles que mantengan aún políticas de diversidad, equidad e inclusión de género, por ejemplo. Entonces va a forzar a que las compañías españolas que quieran trabajar en Estados Unidos eliminen sus programas de género. Y así las presiones van a ir viniendo. Recordemos 3 ejemplos, que yo espero que va a ser igual con Europa. Es mi oración que así sea. Pero 3 ejemplos bíblicos. Cuando la Biblia menciona de los órdenes mundiales, habla de que hubo un rey que emitió un decreto a todo pueblo, a toda lengua y a toda nación. Ese es un orden mundial, un orden internacional. ¿Me hablas? Nabucodonosor, por ejemplo, con Esther también, Sí. y en el caso de Daniel con el rey Darío también. Sí, claro. En los 3 ejemplos bíblicos, la Biblia empieza diciendo que este rey decretó un decreto a todo pueblo, lengua y nación, o sea, orden global. Y después del horno de fuego, y después de que la reina Esther reaccionara, y después de que Daniel fuera al foso de los leones, ¿qué sucedió? Muchas veces en las iglesias nos quedamos con el milagro y adoramos al Señor porque lo salvó.
Pero ahí no termina la historia. Especialmente para los políticos, ¿no? ¿Qué sucedió en el plano del derecho? En todos los casos, sucedió que Nabucodonosor emitió otro decreto a todo pueblo, lengua y nación. Y que todo pueblo, lengua y nación reconozca que el verdadero Dios que salva es el Dios de Shadrach, Mesach y Abednego. Es el Dios de Daniel. Es el Dios de Daniel. Es una maravilla. Eso es la conversión ya no de una nación-estado, es la conversión de un sistema, de un orden mundial. De un orden mundial, a todo pueblo, lengua y nación. Entonces hay casos de conversiones de naciones-estados, como el caso de Rusia, 1918-2018, pero también hay casos de cambios de órdenes globales, internacionales, mundiales, a todo pueblo, a toda lengua y a toda nación. Y yo creo que el ascenso de Donald Trump en Estados Unidos y la permanencia de Vladimir Putin en Rusia, un cristiano ortodoxo y un cristiano protestante, van a impulsar un nuevo orden internacional, una nueva era de la cristiandad, donde se decretará que en todo pueblo, lengua y nación se reconozca la verdad revelada y la verdad natural. Y eso es lo que va a acontecer en Europa. El desafío que vamos a ver es qué va a hacer Europa. ¿Y qué va a hacer China? ¿Y qué va a hacer China? Yo tengo la convicción, alguien me escribió por ahí ayer, me dijo, señor Rosas, en su análisis se olvidó de China. ¿Qué hacemos con Xi Jinping? Bueno, lo convertimos, pues hermano, ¿qué nos queda? China se está convirtiendo, ¿ah? Ya, El avance de la ya iglesia está en proceso, subterránea ya es está en proceso. rápido, ¿ah? Es más rápido convertir al presidente que otra acción. Es más rápido. Y ya ha sucedido antes en la historia, donde el Señor habla a un rey en sueños o tiene la forma de llegar a él o permite, ha sucedido, sucede y sucederá. Yo creo que vivimos un momento histórico y un momento que tenemos que leerlo espiritualmente y ver los hechos concretos. Hace unos días, tuve la bendición de contactarme con Alexander Dugin, que es el consejero espiritual personal de Vladimir Putin. Ortodoxo, cristiano. Él tiene unos libros impresionantes sobre la cristiandad. Impresionante. ¿No? La teología apofática, muy interesante la de los ortodoxos. ¿Eh? Entonces, mi anhelo es iniciar pues en Rusia también el colectivo Con mis hijos no te metas. ¿Se puede? Por supuesto, ¿por qué no? ¿Hay posibilidades reales? Todo es posible para aquel que cree. Eso es una promesa, ¿no? Y una promesa del Señor, que no miente. La idea es empezar en Rusia y tomar todos los países de Europa. Como va a ser en mayo en Estados Unidos, el colectivo Con mis hijos no te metas marchará Nueva York, Miami, Houston, Seattle y Los Ángeles. ¿Y por qué en Europa también? Pídeme las naciones, dijo el Señor. Mi anhelo es empezar, dice, o sea, la sangre de los mártires ha sido semilla de la expansión de la iglesia en Perú. Así es. ¿Verdad? Y todo, no solamente en Perú, sino también podría ser en Rusia. Ahora, ¿pero qué hacemos con la Europa? Hermano, ¿qué hacemos con la Europa que se está islamizando? Con la Euravia. Es la pregunta que le haríamos a nuestro Señor, ¿no? Señor, ¿y qué hacemos con Europa? Así como Jonás le decía, ¿qué hacemos con Nínive? Ya, destrúyenlo, dice, destrúyenlo porque han sido desobedientes. Nuestro Señor es un Señor de misericordia. Nuestro Señor quiere que todos vengan a salvación, todos. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo creo que Europa es como un paciente de Alzheimer, que a veces le viene la memoria y se le va, ¿no? Se va. Nosotros necesitamos ser esa cura para la anemia, para la pérdida de memoria. Tenemos que volverles a recordar quiénes son y lo que los hizo grande, para que vuelvan a sus raíces. Ha sucedido hace poco en Suiza, se sacó una ley antes de ahí nomás de la época del COVID, prohibiendo las prédicas en público. Bueno, ya no se predicaba en público por años, nadie predicaba en público. Pero sacaron una ley en el Congreso suizo proscribiendo... Suiza. Proscribiendo... La Suiza de Ginebra. Sí, la Suiza, claro, esa Ginebra de Calvino, ¿ya? Y prohibieron. ¿Y qué sucedió? Paradójicamente, de la nada, los suizos comenzaron a predicar en las iglesias, en los parques. Salieron a los parques para preservar el legado histórico y tradicional de Calvino. Y se derogó la ley. Entonces, ese es un caso, creo que maravilloso, que muestra que la iglesia no está muerta del todo, solamente está dormida. Hay un remanente. Ese desafío hizo que se despertara, ¿no? Y a veces las pruebas y a veces los momentos difíciles son para despertarnos, ¿no? Como decía C.S. Lewis, el Señor en nuestro dolor nos grita, ¿no? Cristian, para ir cerrando,
Las próximas elecciones en el Perú. Ujú. La iglesia cristiana, evangélica, ¿qué rol juega ahí? ¿Debe entrar en política el cristiano? ¿Debe hablar de política el cristiano? Claro, yo creo que el cristiano no tiene la opción. O sea, el cristiano es un ciudadano de la tierra. Y no entiendo por qué existe aún ahora vergüenza, inclusive de algunos cristianos, de admitir la militancia de ellos en algún partido político. Si el apóstol Pablo sacó su carnet partidario y dijo, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Inició un debate y partió en dos el Sanedrín. Él no se avergonzó diciendo, bueno, ahora soy apóstol del Señor, soy cristiano, he renunciado a mi militancia partidaria. No, él fue y dijo, acá está mi militancia, yo soy fariseo, ¿eh? De la banca de los fariseos, hijo de fariseo. Él no se avergonzó de tener militancia partidaria. ¿Por qué nosotros tendríamos que tener vergüenza de militancia Tenía partidaria? más pedigrí que todos ahí, ¿ah? El hombre agarró y partió el Sanedrín en dos. Entonces el cristiano habita en esta tierra. Nuestra misión, creo yo, es en el partido que estemos, o en el partido afín donde tengamos conexión o influencia, donde ahí nos ha plantado el Señor, traer cautivo todo el pensamiento de Cristo. Así como la conversión de las naciones, la conversión de los partidos, ¿por qué no? El Partido Comunista de Rusia fue el único partido permitido en Rusia en esa época soviética, porque era nación de un solo partido. Sí. Fue el miembro del Partido Comunista Boris Yeltsin que terminó con el Partido Comunista. O sea, lo transformó y abrió y aperturó, o sea, del mismo partido, porque era la única opción. ¿Y por qué no la conversión de los partidos? A ver, entonces, ¿cómo debe ser el trato con una persona que en el papel no pues, está en las antípodas del cristianismo? Te hablo de un, no sé, Vladimir Cerrón, quizá, o quizá de un, no sé, Antauro Humala, que ahora quiere dedicarle el Perú al dios Pachacama, que cosas así. Sí, bueno, hay cada candidato pintoresco, ¿no? Yo creo que el cristiano debe de emitir un voto consciente y coherente con lo que cree, ¿no? Sin embargo, también debemos de evaluar un poco nuestra cultura. Nuestra cultura no es pues una cultura anglosajona, donde lo que está en el papel del ideario partidario se cumple a rajatabla. Tenemos acá partidos que son liberales extremadamente hasta ateos, pero gracias a Dios sus congresistas no leen su reglamento y han votado por familia todo el tiempo, y viceversa. Tenemos partidos como fue el PPC, cristianos y todo, y sus congresistas han votado al revés. Han votado... ¿Estás hablando de Fuerza Popular? No, PPC. O sea, en el caso de Porque Fuerza Popular también han votado... Bueno, también, pero no sé si en su ideario Fuerza Popular sea tan contundentemente definido su posición, ¿no? Pero hablo de partidos que sí se han definido. Ah, claro, que incluso tienen el nombre de cristiano, claro, como el PPC. Cristiano, pero obviamente. han sido incoherentes, ¿no? Con su plan de doctrina. Igual en el caso de la izquierda, que son ateos, marxistas, pero felizmente han sido incoherentes y han votado por Familia y Pro Vida, ¿no? ¿Guillermo Bermejo se ha hecho cristiano? Escuché por ahí que se convirtió adventista, ¿no? Entonces, del séptimo día, tengo entendido que inclusive está adoptando la dieta adventista, o sea, no come carne, nada. Bueno, esperemos que sea así, ¿no? O sea, a buena hora. Que haya frutos, como se dice. Claro, a buena hora, porque es un trabajo gradual y paulatino, ¿no? Lo que el Señor empieza lo va perfeccionando. Sí, la verdad es que, a ver, todo hombre tiene una profunda necesidad de Cristo y del Evangelio. Claro. Y y quiero cerrar la entrevista con esto. Ya me he levantado con unas ganas de hablar del Evangelio. Muy bien, muy bien. O sea, mi editorial fue sobre eso, a medio programa volví a incidir en el tema y quiero preguntarte, porque está muy bien y yo soy, tú sabes, pues yo estoy abiertamente a favor de luchar contra la ideología de género, plantarle cara al aborto, a toda esta podredumbre woke, progresista, caviar, etcétera, incluso el marxismo cultural desde su materialismo dialéctico que es ateo, etcétera. Pero casi nos estamos olvidando de hablar del Evangelio. Y el Evangelio es un suceso en la historia. Por ¿no? supuesto. Cristo, Claro. Dios en la persona de Jesús, interviniendo en la historia. Y es más, hablando del Evangelio, el Evangelio son las buenas noticias. Sí, las ¿Qué buenas buenas noticias. Que hay otra forma de hacer política, hay otro reino. Un reino que se ha acercado, que es venidero. Un reino que tiene características. Un reino que no hace acepción de personas. En parte lo que estamos haciendo es dar las buenas noticias en el plano político. Las buenas noticias para el individuo. La buena noticia para la nación. La buena noticia para la cultura. O sea, estamos, creo yo, en el Ministerio de la Reconciliación que está en Colosenses, que dice que después del sacrificio del Hijo de Dios, el Señor quiere una vez más reconciliar todas las cosas de los cielos y todas las cosas de la tierra.
No dice todas menos la política, No, o es todas más, menos la economía, y es más abajito o dice, todas menos la educación. no, y más abajito dice, porque Cristo es la preeminencia en todo, sean principados, coronas, potestades, todo, Cristo es la preeminencia en todo. Amén. Entonces, Es ese es decir- Christendom, es decir, ese es el dominio de Cristo. Claro, es decir, la última ratio de todo tema Es tiene que Cristo, ser Cristo. por supuesto. O Y sea, si vas a hablar de política, con Claro. el fin de llevar a Cristo a todo, por supuesto que finalmente... la- cautivo a todo pensamiento. Exacto, y finalmente debemos entender que Cristo es reconocido a través de diferentes enfoques con alias o seudónimos, ¿no? Por ejemplo, para el filósofo se presenta como la verdad, ¿no? Amén, sí. ¿No? Para el lingüista él es el alfa y el omega, Exacto. ¿no? Y así se El va médico revelando. de médicos, el maestro, El médico de médicos, etcétera. es la vida. Para el existencialista es el camino. El arquitecto maestro, el no es camino, masónico ese claro, término, es un término claro. de proverbios, por supuesto. Por supuesto. ¿sí? Entonces el Señor se revela con sus seudónimos a todos aquellos que lo buscan desde su área, ¿no? Yo soy el alfa, el omega, el inicio y el fin, ¿no? Él es todo. El Él es la portador de verdad. buenas noticias. Para el filólogo dice, yo soy la palabra, Luis. Lo máximo. O sea, el Señor es lo superlativo absoluto en todas las materias. ¿Sabes que es uno de los momentos más hermosos de mi vida como cristiano, que ya tiene va para los 14 años? Son los momentos en los que el Señor me hizo ver a Cristo en el Antiguo Testamento, Qué lindo. particularmente en los Salmos. ¿Tú has tenido esas experiencias también? Sí, bueno, cuando he leído el Antiguo Testamento he tratado de ver cómo la añoranza por la llegada del Mesías, ¿no? Y cuando he leído el Nuevo Testamento ha sido impactante. Yo creo que no hay persona que pueda leer el Nuevo Testamento y resistir el impacto del ejemplo y las palabras de Cristo. Es maravilloso, ¿no? Ese es un ejemplo de que ese libro no pudo haber salido de la No pudo haber mente humana. O sea, a ver, el personaje de Cristo no pudo haber sido creado por una cabeza humana. Pues. Me trae a colación y a memoria un comentario de C.S. Lewis. C.S. Lewis dijo, a Jesús no se le puede tomar como un buen maestro, un buen filósofo, El mero cristianismo está. al cual admirar. Dice, no, porque las cosas que dijo Jesús o tienen que ser verdad o es el lunático más loco que ha existido en la historia. O el mentiroso más grande Y que ha el habido. mentiroso O más el grande. diablo más grande que ha Más habido. grande. ¿Quién es aquel que dice, pues yo soy la verdad, el camino, la vida? El que ha visto al Padre me ha visto a mí. O sea, tendría que ser un lunático. Nadie podría decir es un buen maestro alguien que habla así. O lo tomas por lo que dice que es, o aceptas que es la verdad, o es un loco. Pero No te da espacio a punto medio. Claro, no te puedes quedar y decir, no, solamente es un buen maestro de moral. No es No, solamente no un buen maestro de solamente, moral. no, Porque claro. él dijo que era Dios. Y un Claro. buen maestro de moral no dice esas cosas. Y no podrías tú aceptar diciendo, bueno, acepto sus enseñanzas morales, pero esto no. Porque claro, su primera enseñanza, su revelación más contundente, su epifanía, es revelarse como el Dios encarnado. Y para terminar, y no solamente dijo que era Dios, probó que lo era resucitando después de una muerte cristiana Sí, horrenda que todo el mundo la vio. Y eso cambió la historia, por eso estamos 2025 años desde que Cristo interrumpió la historia humana. Así como hay la Agenda 2030, yo creo que debe haber la Agenda 2033, para celebrar los 2000 años o los 2 milenios de nuestro Señor en la historia humana. Bien, Cristian. Bien, muchas gracias por Gracias, tu Fabricio, por la visita. invitación, siempre es un placer. Te voy a volver a invitar, Dale, por dale, supuesto. ¿cuántas veces? Mándale un saludo a tu papá, seguramente también vamos a invitarlo Le en hago breve presente. para que Le venga. hago presente, Muchas gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga.